El hombre que debía protegerla, su propio padre, la usó como ficha de pago para salvar su propia vida. Fue arrojada a los pies de un monstruo, un rey oscuro que gobernaba un mundo de sombras y violencia. Ella pensó que esa noche su alma se rompería, que sería un trofeo olvidado en una jaula de oro y silencio. Lo que Isabella no podía imaginar era que sus ojos desafiantes despertarían en el monstruo una obsesión tan profunda que él estaría dispuesto a quemar su propio imperio solo para poseer su corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a coñac barato y a miedo impregnaba la alfombra raída del despacho de su padre. Isabella sintió el sabor amargo de la bilis subiendo por su garganta mientras observaba la escena. Ricardo, su padre, un hombre que siempre había presumido de su porte y elegancia, estaba reducido a una figura temblorosa, encorvada en su sillón de cuero desgastado. Frente a él, de pie y llenando la habitación con una presencia que parecía robar el aire, estaba Dante Moretti. Isabella solo conocía ese nombre por susurros aterrorizados en las noticias y por las advertencias de su madre antes de morir. El Don. El líder de la familia Moretti. Un hombre cuya leyenda estaba escrita con sangre y poder. No se parecía en nada a los matones que uno ve en las películas. Vestía un traje a medida de color gris oscuro que se ceñía a un cuerpo fuerte y disciplinado. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su rostro, de facciones duras y angulosas, podría haber sido considerado hermoso si no fuera por la absoluta frialdad de sus ojos oscuros. Eran pozos sin fondo, vacíos de cualquier emoción reconocible. Dante Moretti no gritaba, no amenazaba con gestos grandilocuentes. Su poder residía en su quietud, en la certeza aterradora de que cada una de sus suaves palabras era una sentencia irrevocable. Ricardo, se te ha acabado el tiempo, dijo Dante, y su voz era como el roce de la seda sobre el acero, suave pero letal. La deuda ha crecido. Los intereses, como las malas hierbas, se han multiplicado. Y mi paciencia, a diferencia de tu estupidez, es un recurso finito. Su padre balbuceó, las palabras se atropellaban en su boca. Dante, por favor, te conseguiré el dinero. Dame una semana más, solo una. He encontrado un nuevo inversor, es seguro. Dante levantó una mano, un simple gesto que silenció a su padre al instante. No me interesan tus promesas rotas. Ya me has ofrecido todo lo que tenías. Tu casa, tus coches, tus acciones sin valor. Todo se ha esfumado, consumido por tu vicio. Solo te queda una cosa. Los ojos de Dante se movieron lentamente, deliberadamente, hasta posarse sobre Isabella. Ella se había mantenido en silencio junto a la puerta, sintiéndose como un fantasma en su propia tragedia. El pánico helado se apoderó de ella. No podía ser. Ni siquiera su padre, en su estado más desesperado, sería capaz de... Ella no, susurró Ricardo, el color abandonando su rostro por completo. Isabella no tiene nada que ver en esto. Es mi hija. Dante sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue un gesto cruel y depredador. Exacto. Es tuya. Y por lo tanto, es parte del pago. La deuda es de sangre, Ricardo. Y la sangre se paga con sangre. O, en este caso, con algo que te duela más que tu propia vida. Se acercó a Isabella con pasos lentos y seguros, como un lobo que rodea a su presa. Ella retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la fría madera de la puerta. Se obligó a levantar la barbilla, a mirarlo a los ojos, negándose a mostrarle el terror que la estaba devorando por dentro. Sus ojos oscuros la recorrieron de arriba a abajo, sin un ápice de lujuria, sino con la fría apreciación de un coleccionista que examina un objeto recién adquirido. Una belleza. Fiera, por lo que veo. Me gusta eso. El fuego es más entretenido que la sumisión. Luego se dirigió a su padre sin apartar la mirada de ella. La deuda queda saldada. A partir de este momento, Isabella me pertenece. Vivirá conmigo. Comerá en mi mesa.
dormirá bajo mi techo. Cada respiro que tome será un regalo de mi generosidad. Es tuya, Ricardo, hasta que atraviese esa puerta. Después, será mi posesión. No, gritó Isabella, la palabra saliendo de su garganta con una fuerza que no sabía que tenía. No puedes hacer esto. Soy una persona, no un objeto, padre, dile algo, no dejes que me lleve. Pero su padre solo agachó la cabeza, las lágrimas de un cobarde surcando sus mejillas. Había hecho su elección. Su vida a cambio de la de su hija. Dante la ignoró por completo. Hizo un gesto a uno de los dos hombres corpulentos que habían permanecido en silencio junto a la entrada. Marco, acompáñala al coche. Sé gentil. No quiero mi nueva adquisición magullada antes de tiempo. El hombre llamado Marco, de rostro impasible y lleno de cicatrices, se acercó. Isabella luchó. Golpeó, arañó, pateó. Pero era inútil. Marco la sujetó con una fuerza abrumadora pero controlada, levantándola del suelo como si no pesara nada. Mientras la sacaban de la habitación, sus ojos se encontraron por última vez con los de Dante. Él la observaba, con esa expresión vacía, pero ella pudo jurar que vio una chispa de algo en el fondo de su mirada. ¿Interés? ¿Diversión? No, era algo más oscuro. Era la satisfacción del depredador que acaba de capturar a la presa más exótica de la selva. La arrastraron fuera de la casa que había sido su hogar, pasando junto a los muebles familiares y los retratos que sonreían desde las paredes, testigos mudos de su traición. La noche era fría y la metieron en el asiento trasero de un sedán negro con los cristales tintados. La puerta se cerró con un sonido definitivo, sellando su destino. Momentos después, Dante subió y se sentó a su lado. El espacio dentro del coche de repente se sintió claustrofóbico. Su perfume, una mezcla de sándalo y algo metálico, lo llenaba todo. Isabella se encogió contra la puerta opuesta, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos. Él no la miró. Se limitó a decir una palabra al conductor: casa. El coche se puso en marcha, alejándola de todo lo que conocía y llevándola hacia un futuro tan oscuro como los ojos del hombre que ahora era su dueño. El viaje fue un tormento silencioso. La ciudad pasaba como un borrón de luces a través de la ventanilla, un mundo al que ya no pertenecía. Su mente era un torbellino de ira, miedo y una profunda y amarga tristeza por la traición de su padre. Cada pocos minutos, sentía los ojos de Dante sobre ella, estudiándola, analizándola. No podía soportarlo. Finalmente, su ira superó a su miedo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando pero firme. ¿Vas a matarme para enviar un mensaje, o es algo peor? Dante giró la cabeza lentamente para mirarla. La luz de las farolas que pasaban iluminaba su rostro a intervalos, creando un juego de luces y sombras que lo hacía parecer aún más intimidante. Matarte sería un desperdicio, Isabella. Eres mucho más valiosa viva. Como ya te he dicho, eres el pago. Eres un símbolo. Cada día que vivas bajo mi techo, todos mis enemigos y todos aquellos que se atrevan a deberme algo recordarán que siempre, siempre, cobro mis deudas. Yo no te debo nada, siseó ella. Una sonrisa fugaz curvó sus labios. Tu padre sí. Y sus deudas ahora son tuyas. Lucharás, me desafiarás, me odiarás. Está bien. Disfruto de un buen desafío. Pero aprende esto y apréndelo rápido. Puedes luchar todo lo que quieras dentro de las paredes de mi casa, pero nunca olvides que esas paredes me pertenecen, al igual que todo lo que hay dentro de ellas. Incluida tú. Su mano se movió de repente, y antes de que ella pudiera reaccionar, sus dedos rodearon su mandíbula, obligándola a mirarlo de frente. Su tacto no era brutal, pero sí increíblemente firme, una muestra de poder sin esfuerzo. Sus pulgares acariciaron la línea de su mandíbula, un gesto casi íntimo que la hizo estremecerse de repulsión y de un extraño y no deseado escalofrío. Tienes unos ojos preciosos, dijo él, su voz un susurro grave. Llenos de fuego. Me pregunto cuánto tiempo tardaré en apagarlo, o en avivarlo hasta que te consuma por completo. Eres mía, Isabella. Tu vida, tu aliento,
Cada lágrima que derrames me pertenece hasta que yo decida lo contrario. Entiéndelo. Soltó su rostro tan bruscamente como la había agarrado. Isabella jadeó, llevándose una mano al lugar donde sus dedos la habían tocado, la piel ardiendo como si la hubiera marcado. Por el resto del viaje, no dijo una palabra más, pero una resolución de acero se forjó en su corazón. Podía ser su prisionera, pero nunca, jamás, sería su posesión. Lo desafiaría en cada momento, con cada fibra de su ser. Si él quería apagar su fuego, tendría que estar preparado para quemarse. Llegaron a una finca amurallada en las afueras de la ciudad. Unos imponentes portones de hierro forjado se abrieron silenciosamente para dejarlos pasar, revelando un camino iluminado que serpenteaba a través de jardines perfectamente cuidados. La casa era una mansión moderna de cristal y piedra, una obra maestra de la arquitectura que, bajo la luna, parecía una fortaleza de lujo. El coche se detuvo ante la entrada principal. Marco abrió la puerta de Dante y luego la de ella. Isabella salió, mirando la imponente estructura con una mezcla de asombro y pavor. Era una jaula, sí, pero una jaula de oro deslumbrante. Dante se paró a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo con un tono cargado de ironía. En el interior, todo era mármol frío, obras de arte caras y un silencio opresivo. Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño severo y rostro inexpresivo, los esperaba en el vestíbulo. Elena, dijo Dante. Esta es Isabella. Se quedará con nosotros. Enséñale su habitación. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. La mujer, Elena, asintió sin una palabra, sus ojos grises evaluando a Isabella con una mirada que era imposible de leer. ¿Sentía lástima? ¿Desprecio? No había nada. Solo una profesionalidad gélida. Por aquí, señorita, dijo Elena, su voz tan carente de emoción como su rostro. Dante detuvo a Isabella con una mano en su brazo antes de que pudiera seguir a la mujer. Mi habitación está al final del pasillo. No hagas ruido. Y ni se te ocurra pensar en escapar. No haya dónde ir. Los muros son altos, los guardias son leales y el mundo exterior ya no es un lugar seguro para ti. Ahora que eres mía, también eres el blanco de mis enemigos. La única persona que puede mantenerte a salvo en este mundo soy yo. Irónico, ¿verdad? Con esas palabras, le dio la espalda y subió por una gran escalera de caracol, desapareciendo en la penumbra del segundo piso. Isabella se quedó allí, temblando, el peso de sus palabras cayendo sobre ella. No solo era una prisionera, sino que su captor era ahora su único protector. Elena la guió por un largo pasillo hasta una puerta de madera maciza. La abrió, revelando una habitación que era más grande que todo el apartamento que una vez había soñado con tener. Una enorme cama con sábanas de seda, un balcón con vistas al jardín iluminado, un vestidor lleno de ropa nueva en su talla. Todo estaba perfectamente arreglado, como si la hubieran estado esperando. Si necesita algo, use el intercomunicador junto a la cama, dijo Elena. El señor Moretti cena a las 9 en punto. Se espera que lo acompañe. Le he dejado un vestido adecuado en el armario. No tengo hambre, respondió Isabella, su voz sonando hueca en la enorme habitación. Elena la miró con la primera chispa de algo parecido a una emoción. ¿Quizás pena? El señor Moretti no le preguntó si tenía hambre. Dijo que se esperaba que lo acompañara. Le recomiendo encarecidamente que no lo decepcione en su primera noche. Y con eso, la mujer se retiró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Isabella estaba sola. Corrió hacia el balcón, pero como Dante había dicho, la caída era demasiado grande. Las puertas de cristal eran gruesas, a prueba de balas, probablemente. Se sintió atrapada, ahogada por el lujo que la rodeaba. Se derrumbó sobre la cama, la seda fría contra su piel, y por primera vez desde que Dante Moretti había entrado en su vida, se permitió llorar. Lloró por su libertad perdida, por la traición de su padre, y por el terror absoluto de lo que le esperaba a manos de un hombre que la veía como nada más que un objeto para poseer. Después de vaciar sus pulmones en un llanto amargo, se levantó.
El llanto no cambiaría nada. La debilidad no era una opción. Miró su reflejo en el gran espejo del vestidor. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero debajo de la tristeza, el fuego que Dante había visto seguía allí. Tenía razón. Ella no se sometería. Le haría lamentar el día que decidió cobrar la deuda de su padre con ella. Buscó en el armario y encontró el vestido que Helena había mencionado. Era una simple pero elegante prenda de seda negra que se deslizaba por el cuerpo. Al ponérselo, se dio cuenta de que encajaba perfectamente. La idea de que él conociera su talla sin siquiera haberle preguntado era inquietante y violatoria. Se peinó el largo cabello castaño y se lavó la cara. Cuando se miró de nuevo en el espejo, ya no veía a una víctima asustada. Veía a una guerrera preparándose para la batalla. Exactamente a las 9, salió de su habitación. La casa estaba en silencio, a excepción del lejano sonido de la música clásica. Siguió el sonido hasta un comedor formal. La mesa, lo suficientemente grande para 20 personas, estaba puesta solo para 2, en extremos opuestos. Dante ya estaba allí, sentado a la cabecera, con una copa de vino tinto en la mano. Levantó la vista cuando ella entró, y sus ojos se oscurecieron al verla. No dijo nada, simplemente señaló la silla en el otro extremo. Isabella caminó con la cabeza en alto, sintiendo su mirada quemándola en cada paso del camino. Se sentó, la distancia entre ellos era un abismo tenso. Helena y otro miembro del personal sirvieron la cena en silencio y se retiraron. Comieron sin hablar. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. El silencio era más pesado que cualquier grito. Finalmente, Dante dejó su copa. «Comes como un pajarito, ¿no te gusta mi comida?» «He perdido el apetito», respondió ella sin mirarlo. «Tendrás que recuperarlo. No me sirven de nada las mujeres frágiles y enfermizas». Su tono era indiferente, como si hablara del tiempo. «¿Y para qué te sirvo exactamente?», lo desafió, levantando la vista para encontrar su mirada a través de la larga mesa. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa peligrosa que erizaba la piel. «Sirves para recordarme que tengo el control. Sirves para ser hermosa y silenciosa a mi lado cuando sea necesario. Y sirves para cualquier otro propósito que yo decida en el momento. Tu función, Isabella, es ser lo que yo necesite que seas». Ella apretó el tenedor en su mano, sus nudillos blancos. «Nunca seré lo que tú necesites que sea. Oh, lo serás. Con el tiempo. Todo el mundo se adapta. Es la ley de la supervivencia». Se levantó, y por un momento Isabella pensó que la cena había terminado. Pero en lugar de irse, caminó lentamente por el costado de la mesa hasta llegar a su silla. Se detuvo detrás de ella, colocando sus manos en el respaldo de la silla, atrapándola. Se inclinó, su boca cerca de su oído. Podía sentir su aliento cálido en su cuello, enviando un escalofrío por su espalda. «Hueles bien», susurró. «A flores y a desafío. Una combinación intoxicante. Me estaba preguntando qué clase de sonido haría si te tocara. Si te besara ahora mismo, aquí en la mesa de mi comedor, ¿gritarías o gemirías?» Su cuerpo se tensó. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. «No te atrevas», dijo con voz ahogada. Él se rió suavemente, un sonido grave que vibró a través de ella. «Puedo atreverme a todo, Piccola. Soy el rey en este castillo. Y tú eres la nueva joya de mi corona. Acostúmbrate a la idea». Se enderezó y se alejó. «Buenas noches, Isabella. Mañana comenzará tu verdadera educación». Y con eso, la dejó sola en el inmenso comedor, temblando no solo de miedo, sino de una nueva y aterradora emoción, la conciencia de que una parte oscura de ella había reaccionado al peligro en su voz. A la promesa no velada en sus palabras. Odiaba a Dante Moretti, pero su cuerpo, traicionero y vivo, reconocía la fuerza depredadora que emanaba de él. La guerra por su alma acababa de comenzar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina asfixiante. Se despertaba en su lujosa habitación, desayunaba sola y pasaba las horas explorando los límites de su prisión.
La mansión era enorme, llena de pasillos interminables, salones vacíos y una biblioteca con miles de libros que no lograban distraerla de su realidad. Los jardines eran hermosos, con una piscina de aguas cristalinas y rosales cuidados a la perfección, pero siempre bajo la atenta mirada de guardias armados que patrullaban el perímetro. Dante era una presencia fantasmal. A veces no lo veía en todo el día, ocupado en sus negocios turbios. Otras veces, aparecía de la nada, observándola leer en la biblioteca o pasear junto a la piscina. No hablaban mucho. Sus interacciones eran breves, tensas, cargadas de un subtexto que la dejaba con la piel de gallina. Una noche, mientras estaba en su balcón mirando las luces lejanas de la ciudad, sintió una presencia detrás de ella. No necesitaba darse la vuelta para saber que era él. «Añoras tu libertad», dijo Dante, su voz tranquila rompiendo el silencio nocturno. «Añoro mi vida», respondió ella, sin girarse. «La vida que tu padre te vendió, ¿era una buena vida, Isabella? Sé que tu madre murió. Sé que tu padre ha estado ahogándose en deudas durante años. Sé que tuviste que dejar la universidad para trabajar y ayudar a mantener una fachada de prosperidad que no existía. ¿Esa es la vida que extrañas?». Isabella se giró para enfrentarlo, atónita y furiosa. ¿Has investigado mi vida? Investigo todo lo que me pertenece. Necesito conocer sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Se acercó, invadiendo su espacio personal. El balcón era pequeño, y la barandilla estaba en su espalda, sin dejarle escapatoria. Tu debilidad es tu orgullo. Tu creencia en que eres mejor que esto, que mereces algo diferente. Pero el mundo no te da lo que mereces, Isabella. Te da lo que eres lo suficientemente fuerte para tomar. Y yo te he tomado. Sus ojos descendieron a sus labios. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Podía olerlo, sentir el calor de su cuerpo. Una parte de ella, la parte que la aterrorizaba, quería saber cómo sería que él cumpliera su amenaza del comedor. ¿Qué se sentiría al ser besada por él? Él debió ver el conflicto en sus ojos, porque una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Se inclinó, y por un segundo de pánico y anticipación, ella pensó que la besaría. Pero en lugar de eso, sus labios rozaron la piel sensible justo debajo de su oreja. «Tú no tienes ni idea», susurró, su voz enviando una oleada de calor a través de todo su cuerpo, «de lo que soy capaz de hacer para mantener lo que es mío. No me provoques, Isabella. Porque a diferencia de tu padre, yo no juego a juegos que pueda permitirme perder». Y se fue, dejándola con el corazón desbocado, las rodillas débiles y odiándose a sí misma por la forma en que su cuerpo había traicionado a su mente. La situación dio un giro inesperado una semana después. Estaba en la sala de estar, intentando leer, cuando oyó voces alteradas provenientes del despacho de Dante. La puerta estaba entreabierta y la curiosidad pudo más que su prudencia. Se acercó sigilosamente. «No puedes aceptar ese trato, Dante», decía la voz de Marco, su hombre de confianza. «Los Petrov son unas víboras. Te apuñalarán por la espalda a la primera oportunidad. Esta alianza es un suicidio». «Es un riesgo calculado», respondió la voz tranquila de Dante. «Necesitamos su red de distribución en el este. Sin ellos, los Rinaldi nos ahogarán en 6 meses. Es un mal necesario, Marco. Un mal que podría costarte todo. Iván Petrov quiere más que un acuerdo comercial. Lo sabes. Quiere una muestra de debilidad, una fisura en tu armadura. Y la buscará». Se hizo un silencio. Isabella contuvo la respiración. «Entonces, me aseguraré de no mostrarle ninguna», dijo Dante finalmente, su voz teñida de un frío mortal. «Organiza una reunión. Aquí. Mañana por la noche. Una cena. Que venga con su hijo, Dimitri. Es hora de que conozcan al nuevo activo de la familia Moretti». Isabella sintió un escalofrío. ¿El nuevo activo? Se refería a ella. Quería exhibirla, usarla como una pieza en su tablero de ajedrez mortal. La ira la invadió, desplazando el miedo. Regresó al sofá justo cuando Marco salía del despacho, con el rostro sombrío.
Unos minutos después, Dante apareció en la puerta. Isabella. Mañana por la noche tendremos invitados para cenar. Te sentarás a mi lado. Estarás radiante, sonreirás cuando yo sonría y permanecerás en silencio a menos que te dirija la palabra. No me avergonzarás, ¿entendido? Ella levantó el libro, fingiendo indiferencia. ¿Y si me niego? Él cruzó la habitación y le arrebató el libro de las manos, arrojándolo sobre la mesa de café. Se inclinó sobre ella, apoyando las manos a cada lado de sus caderas en el sofá, atrapándola. Su rostro estaba a centímetros del suyo, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad controlada. Si te niegas, dijo en voz baja y peligrosa, te recordaré de la manera más íntima y desagradable posible a quien le perteneces. Haré que te arrepientas de tener esa lengua afilada en la boca. Puedo hacer que tu vida aquí sea tolerable, Isabella, o puedo convertirla en un infierno del que rogarás escapar incluso a través de la muerte. La elección, como siempre, es tuya. Se quedaron así por un largo momento, en un punto muerto de voluntades. La amenaza colgaba en el aire, cruda y sexual, haciendo que su estómago se revolviera de miedo y una excitación perversa. Su proximidad era abrumadora, su olor, su calor. Sabía que no estaba mintiendo. Sabía que era capaz de cumplir cada una de sus horribles promesas. Con un nudo en la garganta, asintió levemente. Entendido. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Buena chica. Se enderezó y se alejó. Elena te ayudará a prepararte. No me decepciones. Esa noche, Isabella apenas durmió. No era solo la idea de ser utilizada como un peón lo que la aterrorizaba. Era el hecho de que Dante la vería con otros hombres. Y por alguna razón retorcida e inexplicable, la idea de que los ojos de otro hombre la evaluaran mientras ella estaba al lado de Dante le provocaba una extraña punzada. ¿Eran celos? No, no podía ser. Era posesión. Si él la veía como suya, la idea de que otros la miraran se sentía como una violación aún mayor de su precaria existencia. Al día siguiente, Elena apareció con un vestido deslumbrante, de un profundo color esmeralda que resaltaba el verde de sus ojos. Le peinó el cabello en un elegante recogido y le aplicó un maquillaje sutil que acentuaba sus rasgos. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Parecía una princesa de un cuento de hadas oscuro. La mujer de un mafioso. La joya de la corona del don. Cuando bajó las escaleras, Dante la esperaba al pie. Vestía un traje negro impecable y, por primera vez, Isabella vio algo más que frialdad en su mirada. Vio una apreciación genuina, casi posesiva, que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Le tendió el brazo. Impresionante, fue todo lo que dijo, pero su voz tenía un matiz ronco que no había oído antes. Ella dudó por un momento antes de colocar su mano en su antebrazo. El contacto de su piel con la tela de su traje envió chispas por su brazo. Su músculo se tensó bajo su toque. Juntos, entraron en el comedor, un equipo improbable listo para enfrentarse a las víboras. Los Petrov ya estaban allí. Iván era un hombre corpulento de unos 60 años con cara de bulldog y ojos pequeños y astutos. Su hijo, Dmitri, era joven, guapo de una manera cruel y con una sonrisa arrogante pegada a la cara. Los ojos de Dmitri se posaron inmediatamente en Isabella, recorriéndola de arriba abajo con una mirada lasciva que la hizo sentir sucia. Dante, mi amigo, dijo Iván con una falsa jovialidad, dándole un abrazo de oso a Dante, quien lo aceptó con una rigidez apenas disimulada. Veo que has adquirido una nueva compañía. Una muy hermosa, por cierto. Isabella, te presento a Iván y a Dmitri Petrov, dijo Dante, su mano deslizándose desde el brazo de Isabella hasta la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y de advertencia. Isabella es una invitada especial. Dmitri se acercó y tomó la mano de Isabella, besando sus nudillos mientras sus ojos la devoraban. Un placer, Isabella. Dante siempre ha tenido un gusto exquisito. El pulgar de Dante presionó con fuerza en su espalda. Isabella forzó una sonrisa tensa y retiró su mano lo más rápido que pudo. La cena fue una exhibición de poder y sonrisas falsas.
Dimitri no dejaba de dirigirle comentarios coquetos, cada uno más audaz que el anterior, ignorando las miradas cada vez más gélidas de Dante. Debes sentirte muy sola en esta casa tan grande, Isabella, dijo Dimitri, inclinándose sobre la mesa. Si alguna vez necesitas una compañía más, entretenida, solo tienes que decirlo. Antes de que Isabella pudiera responder, la mano de Dante cayó sobre la suya sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los suyos en un agarre de acero. Isabella está perfectamente entretenida, dijo Dante, su voz peligrosamente suave. Mi compañía es todo lo que necesita. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La conversación de negocios continuó, pero la batalla subyacente se había declarado. Dimitri la estaba usando para provocar a Dante, y Dante la estaba usando para proyectar una imagen de control total. Al final de la noche, después de que los Petrov finalmente se fueran, Dante la arrastró de la mano por el pasillo hasta su despacho, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. Disfrutaste del espectáculo, siseó, soltándola tan bruscamente que ella tropezó hacia atrás. ¿Te gustó que ese cerdo te devorara con los ojos? Tú me pusiste en esa situación, replicó ella, su propio enfado estallando. Tú me usaste como un trofeo para impresionar a tus socios, no finjas que te importa lo que yo sienta. Él la acorraló contra la puerta en dos zancadas. Apoyó ambas manos en la madera, a cada lado de su cabeza, su cuerpo presionando contra el de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo, su aliento era agitado. Puede que no me importe cómo te sientes, gruñó, sus ojos ardiendo de una furia oscura, pero sí me importa cuando otro hombre pone sus ojos sucios en lo que es mío. No te das cuenta, ¿verdad? Para ellos, ahora eres mi debilidad. El objetivo en mi espalda, y te ofreciste a él en bandeja de plata con tus estúpidas sonrisas. No le sonreí, gritó ella. Estaba aterrada, por si no te has dado cuenta. Lo que vi fue a ti permitiendo que ese imbécil te desnudara con la mirada. Vi la forma en que quitaste tu mano de la suya, demasiado lento, casi como si lo invitaras. ¿Acaso te atrae, te gusta su tipo, joven y estúpido? Sus palabras eran crueles, injustas, y la hirieron más de lo que habría esperado. Pero lo que realmente la descolocó fue la emoción que vio arder bajo su ira. Eran celos. Puros, crudos y posesivos celos. El todopoderoso Dante Moretti estaba celoso. El descubrimiento la envalentonó. Tal vez sí, mintió, queriendo herirlo como él la había herido a ella. Al menos él me habló como si fuera una persona, no una propiedad. Fue el movimiento equivocado. El último vestigio de control de Dante se desvaneció. Su boca se estrelló contra la de ella en un beso que no fue tierno ni seductor. Fue un castigo, una reclamación, un acto de posesión furiosa. Fue brutal y desesperado, y consumió todo el aire de sus pulmones. Isabella luchó por un segundo, golpeando sus puños contra su pecho, pero él era una muralla de músculo. Él la sujetó, una de sus manos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra rodeaba su cintura, aplastando su cuerpo contra el suyo. Y entonces, algo cambió. La furia en el beso se transformó en algo más profundo. La desesperación se filtró. Su boca se suavizó ligeramente sobre la de ella, moviéndose con una habilidad experta que la tomó por sorpresa. Un gemido involuntario se escapó de su garganta, y en ese momento, su lengua se deslizó dentro de su boca, probándola, reclamándola. El mundo se desvaneció. No había deudas, ni padres, ni mafiosos. Solo existía la sensación de su boca sobre la suya, el sabor a vino tinto y a peligro, el duro contorno de su cuerpo presionado contra el de ella. Su propio cuerpo la traicionó por completo, arqueándose contra él, devolviéndole el beso con una necesidad que la horrorizó y la emocionó a partes iguales. Era un beso de odio y de deseo, de furia y de una conexión retorcida. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban jadeando, con la respiración entrecortada. Se miraron a los ojos, el enfado todavía presente, pero ahora mezclado con la sorpresa y la cruda lujuria. Sus labios estaban hinchados por la fuerza del beso, y estaba segura de que los de él también. Que te quede claro, dijo él, su voz era un gruñido bajo y ronco que vibraba en su pecho.
Eres mía. Y si vuelvo a ver a un hombre mirándote de esa manera, no solo lo mataré a él. Te haré desear que lo hubiera hecho. Te encerraré en mi habitación y te recordaré día y noche, de todas las formas posibles, a quien perteneces hasta que tu cuerpo y tu mente griten mi nombre y olviden que alguna vez existió otro hombre en este mundo. Sin esperar respuesta, se apartó bruscamente y salió del despacho, dejándola temblando y apoyada contra la puerta, con el sabor de sus labios todavía quemando en los suyos. Se llevó los dedos a la boca, confundida, asustada y, para su propia vergüenza, terriblemente excitada. Ya no era solo su prisionera. Dante Moretti la había besado como si su vida dependiera de ello. Y la parte más aterradora era que, por un instante fugaz y demente, ella también se había sentido así. La obsesión ya no era unilateral. Después de la explosión de aquel beso, el silencio en el despacho se volvió sólido, pesado, una tercera presencia en la habitación. Isabella se quedó con la espalda pegada a la fría madera de la puerta, sintiendo cada latido de su corazón como un martillo contra sus costillas. Sus labios ardían, hinchados, y el sabor de Dante, una mezcla intoxicante de vino caro y poder absoluto, seguía en su boca. Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su crueldad, su forma de reclamarla como si fuera un objeto inanimado. Pero una parte mucho más oscura y honesta de ella odiaba la forma en que su cuerpo había cantado en respuesta a su toque. La forma en que una corriente eléctrica la había recorrido cuando sus lenguas se encontraron en esa batalla furiosa. Se sentía sucia, traicionada por sus propios instintos. Dante se había ido, pero su presencia seguía grabada en el aire, en el temblor de sus manos, en el caos que había desatado dentro de ella. Subió las escaleras como en un trance, entró en su habitación y se miró en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada era un desastre hermoso y aterrorizado. Su cabello estaba revuelto, su maquillaje ligeramente corrido, y sus ojos, generalmente llenos de desafío, ahora brillaban con una mezcla de furia y una profunda confusión. Se metió en la ducha, dejando que el agua hirviendo cayera sobre su piel, intentando lavar el contacto de Dante, el recuerdo de su beso. Pero fue inútil. El fantasma de su boca sobre la suya permanecía. Durmió mal, asaltada por sueños febriles en los que unos ojos oscuros la observaban desde las sombras y unas manos fuertes la sujetaban, no con violencia, sino con una posesión inquebrantable. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con una armadura de indiferencia cuidadosamente construida. Esperaba un ambiente tenso, cargado, quizás incluso otra confrontación. Pero lo que encontró fue mucho más desconcertante. Dante estaba sentado a la cabeza de la mesa, leyendo una tableta y bebiendo un café expreso. Levantó la vista cuando ella entró, y su expresión era completamente neutral, tan fría y controlada como el primer día que se conocieron. No había ni rastro de la furia celosa de la noche anterior. «Buenos días, Isabella», dijo, su voz tranquila y uniforme. «¿Dormiste bien?» La normalidad de su pregunta fue como una bofetada. ¿Acaso esperaba que ella olvidara lo que había pasado? ¿Que pretendiera que no la había acorralado y besado como si quisiera devorarla? Se sentó en su lugar habitual, al otro extremo de la mesa. Como un bebé, mintió ella, su voz goteando sarcasmo. La hospitalidad en esta casa es inolvidable. Él no reaccionó a su tono. Dejó la tableta a un lado y la miró directamente, sus ojos negros fijos en los de ella. Me alegro. Porque a partir de hoy, tu rutina cambiará. Hay un sastre esperando en la biblioteca. Te tomará las medidas. Necesitas un guardarropa adecuado para tu nueva posición. Isabella dejó caer el tenedor. ¿Mi nueva posición? Que yo sepa, mi posición es la de prisionera. No necesito ropa nueva para eso. Te equivocas, replicó él con una calma exasperante. Tu posición es a mi lado. Y no voy a tener a una mujer vestida con harapos representándome. Irás a donde yo vaya, asistirás a los eventos que yo ordene. Eres la cara de la deuda de tu padre, sí, pero también eres el reflejo de mi poder. Y mi poder no se viste con ropa barata de grandes almacenes. La ira la ahogó. No iré a ninguna parte contigo. No soy tu muñeca para vestir y exhibir.
Él suspiró, un sonido de pura impaciencia, como un rey tratando con una niña petulante. Ya tuvimos esta conversación, Isabella. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Créeme, las buenas son mucho más agradables para ambos. Ahora, come tu desayuno. El sastre es un hombre ocupado y yo no le pago para que espere. Se levantó, ajustándose los gemelos de su camisa. Antes de irse, se detuvo y la miró. Ah, y una cosa más, dijo, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Me gusta el verde en ti. Pero el rojo te hace parecer pecaminosa. Pídele al sastre varios vestidos de color rojo sangre. Quiero verte en ellos. Y se fue, dejándola con las palabras resonando en su cabeza, su pulso acelerado por la furia y otra emoción que no se atrevía a nombrar. La audacia de su comentario, la forma íntima en que se había referido a ella, era más inquietante que cualquier amenaza. Pasó 2 horas con el sastre, un hombrecillo italiano llamado Angelo, que parecía aterrorizado y trataba a Isabella con un respeto reverencial. Desenrolló cintas de medir y muestrarios de telas que valían más que todo lo que ella había poseído en su vida. Obedeció en silencio, sintiéndose despojada y violada de una manera completamente nueva mientras Ángelo anotaba sus medidas y discutía sobre sedas y cachemires. Dante quería controlarlo todo, hasta la tela que rozaba su piel. Durante los días siguientes, el control de Dante se intensificó. Ya no era una presencia fantasmal, estaba en todas partes. Aparecía durante su almuerzo para sentarse en silencio y observarla comer. Se la encontraba en la biblioteca y le quitaba el libro de las manos para leer un pasaje en voz alta, su voz grave haciendo que las palabras sonaran como caricias prohibidas. Una tarde, entró en su habitación sin llamar mientras ella leía en la cama, vestida con un sencillo pijama de algodón. Isabella se sobresaltó, cubriéndose con las sábanas. ¿Qué estás haciendo aquí? Toca a la puerta. Él ignoró su indignación y caminó hasta el vestidor, abriendo las puertas de par en par. La ropa que había encargado a Ángelo ya había llegado, llenando el espacio con colores y texturas lujosas. ¿Esto es lo que llevas para dormir?, preguntó, sacando un camisón de seda negro que era tan delicado que parecía hecho de sombras. Se lo lanzó sobre la cama. Ponte esto. Quiero que todo lo que toque tu piel sea digno de ti. Digno de mí. Sus palabras la dejaron sin aliento. Se aferró a las sábanas. Sal de mi habitación. Él se acercó a la cama, y por un momento ella pensó que la obligaría a cambiarse frente a él. Se inclinó, apoyando una mano en el colchón a su lado. Su rostro estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Cada centímetro de esta casa me pertenece, Isabella, susurró. Incluida esta habitación y la mujer que duerme en esta cama. Nunca lo olvides. No hay un solo lugar aquí donde puedas esconderte de mí. Su mirada bajó a sus labios. Isabella contuvo el aliento, su corazón golpeando salvajemente contra su pecho. La memoria del beso la inundó. Esperaba que la besara de nuevo, una parte de ella lo anhelaba con una urgencia aterradora. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa lenta y sensual. Buenas noches, Piccola. Sueña conmigo. Se enderezó y salió, cerrando la puerta suavemente. Isabella se quedó temblando, agarrando el camisón de seda. Era una guerra psicológica. Él la estaba desarmando, pieza por pieza, invadiendo cada aspecto de su vida hasta que no quedara nada que fuera solo suyo. Unos días después, ocurrió algo que rompió la monotonía de su cautiverio. Estaba paseando por el jardín, como siempre bajo la atenta mirada de un guardia a distancia, cuando notó que el jardinero, un hombre mayor y amable llamado Samuel, trabajaba cerca de un rosal. Cuando ella pasó, él accidentalmente dejó caer sus tijeras de podar. Isabella se agachó para recogerlas. Al dárselas, sus dedos rozaron los de ella, y sintió un pequeño trozo de papel doblado presionado contra su palma. Su corazón dio un vuelco. Se enderezó, murmuró un de nada y siguió caminando, su mano cerrada en un puño. Esperó hasta estar de vuelta en la seguridad de su habitación antes de abrirlo. La nota estaba escrita con una letra pulcra. Tu captor te muestra como un trofeo,
pero los trofeos pueden ser robados. No soy como él. Puedo darte la libertad. Deja una de las orquídeas blancas del vestíbulo en la ventana de tu balcón mañana por la noche si quieres hablar. De Dimitri. No podía ser nadie más. El pánico y una extraña sensación de oportunidad lucharon dentro de ella. ¿Podía confiar en él? No. Era una víbora, al igual que su padre. Pero representaba una oportunidad, una grieta en los muros de su prisión. ¿Qué era peor, el diablo que conocía o el que le ofrecía una improbable salvación? Pasó todo el día siguiente en un estado de agitación. La idea de escapar, de ser libre de Dante, era un elixir embriagador. Pero la idea de ponerse en manos de Dmitri Petrov la helaba hasta los huesos. ¿Y si era una trampa? ¿Una forma de que los Petrov ganaran ventaja sobre Dante, usándola a ella? Esa noche, Dante la hizo cenar con él. No en el largo y formal comedor, sino en una pequeña mesa en el balcón de su propio despacho, con vistas a la ciudad iluminada. La intimidad del escenario la puso nerviosa. Él le sirvió el vino, un gesto tan normal que resultaba surrealista en su situación. ¿En qué piensas?, preguntó él, observándola por encima del borde de su copa. Pareces distraída esta noche. Solo estoy cansada, mintió. Él dejó la copa y la miró fijamente. Mientes muy mal, Isabella. Algo te preocupa. Puedo verlo en tus ojos. ¿Es por mí? ¿Te asusta lo que está empezando a crecer entre nosotros? Su audacia la dejó sin palabras. ¿Lo que está creciendo entre nosotros? ¿Te refieres al síndrome de Estocolmo? Déjame asegurarte que mi único sentimiento hacia ti es el odio. Él se rió, un sonido bajo y ronco que no tenía nada de divertido. El odio es solo la otra cara de la pasión, Piccola. Son la misma moneda, la misma intensidad. Lo que debería asustarte no es odiarme. Es el día en que te vuelvas indiferente a mí. Pero eso no pasará. Yo nunca dejaré que pase. Se inclinó hacia adelante. Dime la verdad, Isabella. ¿Qué te perturba? La nota de Dimitri ardía en su bolsillo. La tentación de arrojársela a la cara, de desafiarlo, era casi abrumadora. Pero el instinto de supervivencia ganó. Sacudió la cabeza. No es nada. Él la estudió por un momento más, sus ojos demasiado perspicaces. Sabía que ella ocultaba algo. Pero para su sorpresa, dejó pasar el tema. Terminaron de cenar en silencio. Cuando se levantaron para irse, él la detuvo, poniendo una mano en su brazo. Mañana por la noche hay una gala benéfica. ¿Irás conmigo? Ya me lo habías dicho. Lo que no te dije es que los Petrov estarán allí. Dimitri, sin duda, intentará acercarse a ti. El corazón de Isabella se detuvo. ¿Él lo sabía? ¿Sabía lo de la nota? Su rostro no reveló nada. Quiero que le sonrías, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Quiero que seas encantadora. Quiero que lo hagas pensar que tal vez, solo tal vez, está encontrando una grieta en mi armadura. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué? ¿Por qué querrías que él pensara eso? Una sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Dante. Porque quiero que se confíe. Quiero que cometa un error. Y cuando lo haga, cuando intente tocar lo que es mío, le arrancaré la mano de raíz y le haré ver el verdadero significado del poder. Y tú, Isabella, estarás a mi lado para verlo. Era una trampa. Todo era un juego para él, y ella era el cebo. Esa noche, se paró frente al jarrón de orquídeas blancas en el vestíbulo. Sus dedos rozaron un pétalo suave y ceroso. Poner la flor en la ventana era un riesgo mortal. No ponerla era aceptar su destino como peón de Dante. Por primera vez, tomó una decisión que no se basaba en el desafío, sino en la estrategia. Decidió jugar su propio juego. No le daría a Dimitri la señal. Pero tampoco le contaría a Dante sobre la nota. Dejaría que ambos hombres subestimaran su inteligencia. La noche de la gala, se sintió como si estuviera vistiéndose para una ejecución.
Llevaba uno de los vestidos rojos que Dante había pedido, una creación de seda que se aferraba a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Se sentía a la vez poderosa y vulnerable. Dante la esperó al pie de la escalera. Cuando la vio, se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos oscuros recorrieron su cuerpo con una intensidad ardiente que le robó el aliento. Sin decir una palabra, se acercó y le tendió una caja de terciopelo. Dentro había un collar de diamantes y rubíes que brillaba como el fuego. El rojo te queda como te imaginé, dijo en voz baja y ronca. Como un pecado esperando ser cometido. Le colocó el collar, sus dedos fríos rozando deliberadamente la piel sensible de su nuca, enviando un escalofrío por todo su cuerpo. Esta noche, no te apartarás de mi lado. Eres mía, y quiero que todo el mundo lo sepa. La gala se celebraba en un lujoso hotel del centro. La habitación estaba llena de la élite de la ciudad, políticos, empresarios, y escondidos entre ellos, figuras del inframundo como Dante, todos pretendiendo ser civilizados por una noche. La entrada de Dante con Isabella del brazo provocó un silencio momentáneo, seguido de un murmullo de susurros. Él ignoró a todo el mundo, guiándola a través de la multitud con una posesividad real. Tal como Dante había predicho, Dmitri Petrov se dirigió hacia ellos casi de inmediato. Isabella, estás deslumbrante, dijo Dmitri, sus ojos devorando su vestido rojo. Ese color hace maravillas por ti. Aunque me atrevería a decir que lucirías aún mejor sin él. Dante apretó su mano en la espalda baja de Isabella, una advertencia silenciosa. Recordando las instrucciones de Dante, Isabella forzó una sonrisa coqueta. Eres muy amable, Dmitri. Pero me temo que tendrás que conformarte con la imaginación. La respuesta pareció envalentonar a Dmitri. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Mi imaginación es muy vívida. Y paciente. Esperé tu señal, pero supongo que eres una mujer a la que le gusta tomar sus propias decisiones. Lo admiro. Su corazón martilleaba. Así que la nota era real. Su oferta, posiblemente, también. Dante los interrumpió, su voz suave como el hielo. Dmitri, mi paciencia, a diferencia de la tuya, tiene límites. Busca a otra persona con quien flirtear. Dmitri le dirigió una sonrisa arrogante. Tranquilo, Moretti. Solo estamos hablando. O a lo mejor tienes miedo de un poco de competencia. No hay competencia cuando ya se posee el premio, replicó Dante. Cogió a Isabella de la mano y se la llevó, dejándolo atrás. Más tarde, mientras Dante estaba ocupado en una conversación tensa con un senador, Isabella se sintió atrapada. Necesitaba un respiro. Se disculpó y se dirigió a lo que esperaba que fuera un balcón para tomar aire fresco. Abrió unas puertas de cristal y salió a la noche. Pero no estaba sola. Dmitri la había seguido. Huyendo de tu carcelero, preguntó, cerrando las puertas de cristal detrás de ellos, sumiéndolos en una intimidad no deseada. No soy ninguna prisionera, mintió ella, cruzándose de brazos. Oh, por favor. Lo veo en tus ojos. Eres un pájaro enjaulado. Él te viste con joyas, pero sigues en una jaula. Yo te ofrezco la llave. La nota era en serio. Puedo sacarte de aquí. Esta misma noche. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó ella con escepticismo. Su sonrisa se volvió lasciva. Quiero lo que él tiene. Empezando por ti. Serás mi invitada. Te trataré como a una reina, no como a una posesión. Le daremos a Dante una lección que nunca olvidará. Se acercó y le acarició el brazo. Su contacto era repulsivo, baboso. Instintivamente, retrocedió. Aléjate de mí. No seas tonta, insistió, su tono volviéndose más duro. Esta es tu única oportunidad. Vienes conmigo ahora, o te pudrirás en su mansión para siempre. La puerta del balcón se abrió de golpe. Dante estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida tan terrible que helaba la sangre. No miró a Isabella. Sus ojos estaban fijos en la mano de Dmitri, que todavía rozaba el brazo de ella. Quita tu mano de encima de ella,
dijo Dante, cada palabra pronunciada con una claridad letal. Dimitri, por primera vez, pareció nervioso. Retiró la mano rápidamente. Solo estábamos hablando, Moretti. A mí me parecía que estabas haciendo una oferta que no podías respaldar. Dante dio un paso hacia el balcón. El aire crepitaba con violencia. Cogió la mano de Isabella y tiró de ella suavemente para ponerla detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. El gesto posesivo la sacudió hasta la médula. Se enfrentó a Dimitri. Vete de aquí. Y si alguna vez te vuelvo a ver, ni siquiera a 10 metros de ella, rezaré por tu alma, porque tu cuerpo será mío. Dimitri, superado en presencia e intimidación, tragó saliva, lanzó una última mirada a Isabella y se retiró a toda prisa. Dante no la miró. Cogió su mano y la sacó de la gala, sin decir una palabra, sin despedirse de nadie. Su agarre era como el hierro. La metió en el coche y le ladró una orden al conductor. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio ensordecedor y aterrador. Isabella nunca había sentido tanto miedo. La ira que emanaba de él era una fuerza física, llenando el pequeño espacio. Cuando llegaron, la sacó del coche y la arrastró dentro de la casa, subiendo las escaleras hacia su habitación. Empujó la puerta y la arrojó dentro. Luego entró y cerró la puerta de un portazo que retumbó en las paredes. Se arrancó la corbata, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y controladas. Estaba luchando por mantener el control, y eso la asustaba más que cualquier grito. «Me tomas por tonto, Isabella», siseó finalmente, su voz vibrando de rabia. «Tú le dijiste que viniera», gritó ella, el miedo convirtiéndose en una acusación desesperada. «Esto es lo que querías. Querías que se acercara. Quería que te coqueteara, no que intentara robarte de mis narices mientras estabas en un balcón a solas con él. ¿Qué demonios estabas pensando? ¿De verdad consideraste su oferta?» Su corazón latía con fuerza. Mintió. «Por supuesto que sí. Cualquier cosa para alejarme de ti». Un rugido animal salió de la garganta de Dante. Cruzó la habitación en 2 zancadas y la agarró por los brazos, sacudiéndola una vez, con fuerza. «Nunca. ¿Me oyes? Nunca te alejarás de mí. Morirías antes de que yo permitiera que otro hombre te pusiera un dedo encima». Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Podía ver las venas latiendo en su sien, la tormenta furiosa en sus ojos. Pero debajo de la ira, vio algo más: pánico. El don de la mafia, el hombre que controlaba media ciudad, tenía miedo de perderla. Y ese conocimiento le dio un poder vertiginoso. «Tal vez la próxima vez tenga más suerte», lo provocó, su voz temblando. «Tal vez la próxima vez me vaya con él y no puedas encontrarme. No habrá una próxima vez». Sus manos subieron de sus brazos a su rostro, acunándolo con una fuerza desesperada. Su boca se estrelló contra la de ella. Esta vez, el beso no fue un castigo. Fue desesperación pura. Fue el beso de un hombre al borde del abismo, aferrándose a su único ancla. Fue posesivo y brutal en su necesidad, pero había una vulnerabilidad cruda en el que la desarmó por completo. La besó hasta que se le acabó el aire, hasta que sus rodillas se doblaron y tuvo que aferrarse a él para no caer. La levantó en sus brazos y la llevó hasta la cama, dejándola caer suavemente sobre las sábanas de seda. Se cernió sobre ella, su cuerpo aprisionando el suyo. «Me perteneces, Isabella», jadeó contra su boca. «Cada parte de ti. Tu cuerpo, tu mente, tu maldito desafío. Todo es mío». Acarició su mejilla con el dorso de sus dedos, su toque sorprendentemente tierno después de la furia. «A partir de esta noche, ya no dormirás en tu habitación. Dormirás en la mía. Ya no saldrás de mi vista. Si tengo que encadenarte a mi lado para mantenerte a salvo, para mantenerte mía, lo haré. Has agotado toda mi paciencia. Has agotado toda mi moderación. Ahora verás lo que significa ser verdaderamente poseído por mí». Sus ojos se clavaron en los de ella, oscuros y llenos de una promesa aterradora y seductora. Isabella lo miró, su corazón desbocado, incapaz de separar el miedo del deseo.
Estaba atrapada en la obsesión del don. Pero la revelación más impactante no era que él estuviera obsesionado con ella. Era que ella, en el fondo de su alma traicionera, estaba empezando a obsesionarse con su captor. El aire en la habitación de Dante era diferente. Más denso, impregnado de su esencia, una mezcla de sándalo, poder y la soledad de un rey en su fortaleza. La estancia era inmensa, decorada en tonos de gris carbón, negro y toques de plata. Un enorme ventanal ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista panorámica de las luces de la ciudad, un reino a sus pies. Pero la única cosa que Isabella podía ver era la cama. Una cama gigantesca, cubierta con sábanas de seda negra que parecían un lago de tinta bajo la luz tenue de las lámparas. Era un campo de batalla, un escenario, y a partir de esa noche, sería su prisión compartida. Él la soltó justo en el centro de la habitación y se dirigió a un mueble bar en un rincón, sirviéndose un whisky con mano firme. Isabella se quedó de pie, rígida, con el suntuoso vestido rojo sintiéndose como una segunda piel quemada. El silencio se estiró, tenso y vibrante. Cada segundo era una tortura. ¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche?, preguntó él sin volverse. Hay un baño a través de esa puerta, señaló con la cabeza hacia una puerta de madera oscura. Y un vestidor al lado. Imagino que Elena ya ha trasladado tus cosas. Ella no se movió. ¿Y tú? ¿Dónde vas a dormir? Él se giró lentamente, con el vaso en la mano. Una ceja oscura se alzó con incredulidad. ¿Dónde crees? Esta es mi habitación. Esta es mi cama. Y a partir de ahora, es tuya también. No voy a dormir en la misma cama que tú, dijo ella, su voz temblando con una mezcla de desafío y miedo genuino. Dante bebió un sorbo de su whisky, observándola por encima del borde del vaso. Isabella, después de lo que pasó esta noche, después de ver cómo te miraba ese gusano y la estúpida idea que plantó en tu cabeza, ¿realmente crees que te voy a dejar dormir a un pasillo de distancia? Dormirás aquí. En mi cama. Donde pueda verte. Donde pueda oír cada uno de tus suspiros. Donde pueda estirar la mano en mitad de la noche y asegurarme de que sigues ahí. Caminó hacia ella, el hielo en su mirada contradiciendo el fuego de sus palabras. No te tocaré. A menos que tú me lo pidas. Una sonrisa cruel jugó en sus labios. Y créeme, llegará el día en que lo harás. Pero hasta entonces, soy un hombre de palabra. Te lo prometo, no te pondré un dedo encima sin tu consentimiento. Pero no te equivoques, dormirás en esa cama. Aunque tenga que atarte a ella. La amenaza colgaba entre ellos, cruda y visceral. Sabía que no bromeaba. Con la poca dignidad que le quedaba, se dirigió al baño. Cerró la puerta con llave, un acto inútil de rebelión, y se apoyó contra ella, temblando. Se quitó el collar de rubíes y lo dejó caer en el lavabo de mármol. Luego, luchó con la cremallera del vestido rojo hasta que finalmente pudo deslizarlo por su cuerpo, dejándolo caer al suelo como una mancha de sangre. Se puso el camisón de seda negro que él le había obligado a aceptar días antes. Era suave y frío contra su piel febril. Se lavó la cara, evitando su propio reflejo. No quería ver a la mujer aterrorizada y confundida en el espejo. Cuando finalmente salió, Dante ya estaba en la cama. Se había quitado la chaqueta y los zapatos, y estaba apoyado contra las almohadas, leyendo unos papeles. Llevaba solo su camisa blanca, desabrochada en el cuello, revelando un atisbo de piel bronceada y músculo. No levantó la vista cuando ella entró, pero ella sabía que él era consciente de cada uno de sus movimientos. La cama parecía tener kilómetros de ancho. Isabella rodeó el borde, sintiéndose como si estuviera caminando por la cornisa de un rascacielos, y se metió bajo las sábanas en el lado más alejado de él. Se tumbó de espaldas, rígida como una tabla, con el corazón martilleando contra sus costillas. El olor de él estaba en todas partes, en las almohadas, en las sábanas. Era abrumador. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Finalmente, él apagó la luz de su lado de la cama. La habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por el resplandor de la ciudad. Relájate, dijo la voz de Dante desde la oscuridad.
Puedo sentir tu miedo desde aquí. Huele a ozono, como una tormenta a punto de estallar. Tal vez debería estallar, replicó ella en un susurro. Sintió el colchón hundirse mientras él se movía, girándose hacia ella. Aunque no podía verlo claramente, sintió su presencia más intensamente que nunca. Inténtalo, la retó suavemente. Intenta hacer una tormenta en mi cama. A ver quién sale ganando. Esa noche, Isabella no durmió. Yacía inmóvil, escuchando la respiración profunda y constante de Dante, consciente del calor que irradiaba su cuerpo a apenas 1 metro del suyo. En algún momento de la madrugada, un sonido gutural rompió el silencio. Un gruñido ahogado. Venía de Dante. Se estaba moviendo, agitándose en sueños. Dijo un nombre, demasiado bajo para entenderlo. Luego, no. Déjala. Su voz estaba llena de una angustia y una furia que nunca antes le había oído. Isabella se incorporó sobre un codo, mirándolo en la oscuridad. Su rostro estaba contraído por el tormento, su cuerpo tenso. Estaba atrapado en una pesadilla. Sin pensar, movida por un impulso que no entendía, alargó la mano y tocó su hombro. Su piel estaba caliente, sus músculos duros como la roca. Dante, susurró. Él se sobresaltó, abriendo los ojos de golpe. En la penumbra, por una fracción de segundo, no había donde la mafia. Solo un hombre perdido, con los ojos llenos de un terror ancestral. Luego, parpadeó, y la máscara de control volvió a su lugar. Miró su mano en su hombro, luego la miró a ella. No apartó la mano de Isabella. Mal sueño, dijo con voz ronca. Ella retiró la mano, avergonzada de su propio gesto. Lo siento, yo. No lo sientas, la interrumpió, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Gracias. Se dio la vuelta, dándole la espalda, y el momento de vulnerabilidad se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero algo había cambiado. Ella lo había visto, aunque fuera por un instante, sin su armadura. Había visto la grieta. La vida se instaló en una nueva y extraña rutina. Dormían en la misma cama, noche tras noche, en un estado de tregua armada. Él cumplió su palabra, nunca la tocó. Pero su presencia era un toque en sí misma. Compartían un silencio íntimo en las mañanas mientras se preparaban para el día, moviéndose por el enorme dormitorio y el baño como dos bailarines que habían aprendido a evitarse sin chocar. Durante el día, ella se convertía en su sombra. Lo acompañaba a reuniones de negocios en restaurantes caros, donde se sentaba en silencio y observaba cómo hombres con trajes caros le hablaban con una mezcla de miedo y respeto. Descubrió que Dante no era solo un matón. Era brillante, un estratega despiadado con una mente para los negocios que era tan letal como cualquier arma que sus hombres pudieran portar. Veía sus debilidades, explotaba sus miedos y siempre, salía ganando. Una tarde, su móvil, que Dante le había permitido conservar aunque monitorizaba todas sus llamadas, sonó con un número desconocido. Miró a Dante, que estaba al otro lado del salón, leyendo. Él asintió, dándole permiso. Era su padre. Isabella, hija mía, la voz de Ricardo sonaba rota, débil. Isabella sintió una oleada de ira y dolor. No me llames hija, dijo fríamente. Me vendiste. Perdiste ese derecho. Lo sé, y que Dios me perdone. No hay un día que no me arrepienta. Pero tienes que escucharme. Moretti te está usando, Isabella. Pero no es el único jugador en la partida. Hay otros. Los Rinaldi. Se pusieron en contacto conmigo. Quieren ayudarte. Quieren sacarte de ahí. Los Rinaldi. Había oído a Dante mencionar ese nombre con veneno. Su principal rival. No quiero tu ayuda. Ni la de los Rinaldi, dijo ella, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Por qué te llaman a ti? Creen que puedo influir en ti. Creen que puedes darles información sobre Moretti, sobre sus próximos movimientos. A cambio, prometen darte una nueva vida. Lejos de todo esto. Dinero, una nueva identidad.
Libertad, Isabella. La tentación era un veneno dulce. Pero después de la experiencia con Dimitri, era más sabia. Déjame en paz, padre. Has hecho suficiente daño. Colgó, con la mano temblorosa. Dante la observaba. Los Rinaldi, dijo él, no como una pregunta, sino como una afirmación. ¿Qué te han ofrecido? Ella se lo contó. No por lealtad, sino porque se dio cuenta de que mentir era inútil y mucho más peligroso. Dante escuchó en silencio, su rostro inescrutable. Cuando terminó, él asintió lentamente. Bien. Haces bien en no confiar en ellos. Son peores que los Petrov. Al menos los Petrov son víboras predecibles. Los Rinaldi son lobos con piel de cordero. Y usan a la gente como tu padre, débiles y desesperados, como peones desechables. Lo contactaron porque saben que es tu única conexión con tu vida anterior. Quieren usar tu afecto residual por él para llegar a mí. Se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a unos centímetros de distancia. Te han subestimado, dijo en voz baja. Creen que eres débil porque eres mujer. Pero yo te he visto, Isabella. Sé del acero que tienes en la columna vertebral. Y por eso, ellos fallarán. La intensidad de su mirada la hizo sentir, orgullosa. Y odió esa sensación. Lo odió a él por hacérsela sentir. Una semana después, la guerra llegó a su puerta. Literalmente. Dante había insistido en que lo acompañara a una cena en un viejo restaurante italiano en el corazón de la ciudad. Dijo que era neutral, un lugar donde los negocios se habían cerrado pacíficamente durante generaciones. Estaban sentados en un reservado en la parte de atrás, discutiendo sobre algo tan mundano como el vino, cuando el infierno se desató. El sonido de los disparos fue repentino y ensordecedor. Los cristales del escaparate del restaurante estallaron hacia adentro en una lluvia de fragmentos brillantes. Los gritos de pánico llenaron el aire. Antes de que Isabella pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Dante reaccionó. En un movimiento fluido, la agarró, la tiró al suelo detrás de la mesa volcada y la cubrió con su propio cuerpo. No te muevas. Y no hagas ruido, le gruñó al oído. El peso de él sobre ella era aplastante y, extrañamente, tranquilizador. Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos y fuertes contra su espalda. Oía los disparos, los gritos, los ruidos sordos de los cuerpos cayendo. Y por encima de todo, oía la respiración controlada de Dante. Sacó una pistola que Isabella no sabía que llevaba y devolvió el fuego por encima de la mesa. La escena era surrealista, una pesadilla de violencia y caos. Hombres con pasamontañas entraron en el restaurante, disparando indiscriminadamente. Eran profesionales. Eran asesinos. No era un robo. Era un ataque dirigido. Eran los Rinaldi. O los Petrov. Daba igual. Querían a Dante muerto. Marco y otros dos hombres de Dante, que habían estado sentados en una mesa cercana, se unieron a la refriega. El restaurante se convirtió en una zona de guerra. Isabella se acurrucó bajo Dante, apretando los ojos, el olor a pólvora y sangre llenando sus fosas nasales. Sintió un dolor agudo y ardiente en el brazo y ahogó un grito. Un trozo de cristal o un fragmento de bala la había alcanzado. El tiroteo duró lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo un par de minutos. Luego, el silencio. Un silencio pesado, roto por los gemidos de los heridos y el goteo de algo que no quería identificar. Dante permaneció sobre ella durante un largo momento, escudriñando la habitación. Finalmente, se movió. Ya pasó. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ronca. Ella asintió, aunque estaba temblando incontrolablemente. Él la ayudó a levantarse. El restaurante estaba destrozado. Cuerpos yacían en el suelo. Marco tenía una herida en la pierna, pero estaba de pie. Los atacantes estaban muertos o se habían ido. Los ojos de Dante recorrieron a Isabella de arriba a abajo, y su mirada se detuvo en su brazo. «Estás herida». «No es nada, solo un corte», empezó a decir. Pero él no la escuchó.
Su rostro, que había estado frío y concentrado durante el ataque, se contrajo en una mueca de furia pura. No era la ira fría que había visto antes. Era una rabia caliente, personal, dirigida no a ella, sino a los hombres que se habían atrevido a hacerle daño. La sacó de allí, atravesando la carnicería, y la metió en uno de sus coches blindados. En el camino de regreso a la mansión, él mismo le vendó el brazo con un trozo rasgado de su camisa, sus manos sorprendentemente suaves y cuidadosas. Ella no dijo una palabra. Estaba en shock. Pero debajo del shock había una nueva comprensión. Él la había protegido. Había arriesgado su propia vida para usar su cuerpo como escudo. La había puesto a ella primero. De vuelta en la mansión, la llevó directamente a su dormitorio. Hizo que Elena, la siempre estoica Elena, trajera un botiquín. La mujer parecía pálida y agitada por primera vez desde que Isabella la conocía. Dante echó a Elena de la habitación e insistió en limpiar y vendar la herida él mismo. Ella se sentó en el borde de la cama mientras él se arrodillaba ante ella, limpiando la sangre con una delicadeza que la dejó sin aliento. Deberías haber llamado a un médico, dijo ella en voz baja. Él levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una emoción cruda que no pudo identificar. No confío en nadie más para tocarte. Terminó de vendarle el brazo y se quedó arrodillado allí, con las manos apoyadas en las rodillas. La adrenalina de la batalla había desaparecido, dejando atrás algo vulnerable y expuesto. Tenía miedo, admitió él, su voz apenas un susurro. La confesión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El todopoderoso Dante Moretti, admitiendo el miedo. Tenía miedo por ti, Isabella. Cuando vi la sangre en tu brazo, quise quemar el mundo entero. Ella no supo qué decir. Así que hizo lo único que su instinto le dijo que hiciera. Alargó la mano sana y le acarició la mejilla. Su piel era áspera por la barba de un día. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como un hombre sediento que encuentra un oasis. Se quedaron así por un largo momento. La barrera final entre ellos, construida con miedo, odio y resentimiento, se estaba desmoronando. Tú también tenías miedo, dijo él, abriendo los ojos. Ella asintió, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodando por sus mejillas. Creí que iba a morir. Él se levantó, se sentó a su lado en la cama y la rodeó con sus brazos. La atrajo hacia su pecho en un abrazo que no era posesivo ni controlador. Era protector. Reconfortante. Isabella se derrumbó contra él, sollozando, liberando todo el terror y la tensión de las últimas semanas. Él la sostuvo, una mano acariciando su cabello, la otra frotando su espalda. SHHH, susurró contra su pelo. Estás a salvo. Te tengo. Nunca dejaré que nada te pase. Te lo juro por mi vida. Cuando sus lágrimas finalmente cesaron, ella se apartó un poco, lo suficiente para mirarlo a la cara. La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba sus facciones. Ya no veía a un monstruo. Veía a un hombre. Un hombre peligroso, despiadado, pero un hombre que había arriesgado su vida por ella. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué te importa tanto? Él le secó una lágrima con el pulgar. Porque ya no eres la deuda de tu padre, Isabella. No eres un trofeo. Eres. Se detuvo, buscando la palabra. Eres mi única debilidad. Y mi mayor fortaleza. Desde el momento en que me desafiaste en el despacho de tu padre, cambiaste algo dentro de mí. Despertaste algo que creía muerto. No es solo posesión, es, más que eso. No quiero simplemente poseerte. Quiero protegerte. Quiero escucharte reír. Quiero borrar esa tristeza de tus ojos. Me estoy volviendo loco, Isabella, y tú eres la causa. La sinceridad de sus palabras era una herida abierta. Cruda, dolorosa y sanadora al mismo tiempo. Yo, comenzó a decir, pero no tenía palabras. Él no esperó a que las encontrara. Se inclinó y la besó. No fue un beso de ira ni de desesperación. Fue un beso de reverencia. Lento, tierno, lleno de toda la emoción que no se habían atrevido a expresar.
Probó sus labios suavemente, pidiendo permiso, y cuando ella respondió, suspirando contra su boca, el beso se profundizó. Fue un beso que selló una promesa silenciosa, un beso que reescribió su historia. El odio se había convertido en obsesión, y la obsesión se estaba transformando, milagrosamente, en algo que se parecía peligrosamente al amor. La apartó, sus frentes tocándose. Te dije que no te tocaría sin tu consentimiento, susurró, su voz ronca. ¿Ha cambiado algo, Isabella? Dime que pare y pararé. Pero si no me lo dices, te voy a hacer mía esta noche. Te voy a adorar hasta que olvides tu propio nombre y solo recuerdes el mío. Ella lo miró a los ojos, y en la profundidad de esa mirada oscura, ya no vio a un captor, sino a un hombre que la veía como nadie más lo había hecho. Y se dio cuenta de que su miedo no era a él. Su miedo era a la intensidad de sus propios sentimientos por él. Con una voz temblorosa pero firme, le dio su respuesta. No pares. Esa noche, en la cama que una vez había sido un campo de batalla, se amaron con la ferocidad de dos supervivientes. Fue una colisión de dos almas solitarias que habían encontrado una en la otra un refugio inesperado. No hubo brutalidad, solo una pasión abrumadora, una ternura sorprendente en sus manos expertas y una desesperada necesidad de estar lo más cerca posible el uno del otro. Por primera vez desde que la habían arrancado de su vida, Isabella no se sintió como una prisionera. Se sintió encontrada. A la mañana siguiente, se despertó envuelta en los brazos de Dante, su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. La luz del sol inundaba la habitación. Se sentía diferente. En paz. Una paz precaria, pero paz al fin y al cabo. Él se despertó poco después, y la forma en que la miró, con los ojos suaves por el sueño, libres de sus guardias habituales, hizo que su corazón se contrajera. ¿Te arrepientes?, preguntó él en voz baja. Ella negó con la cabeza. No. ¿Y tú? Mi único arrepentimiento es no haberte tenido así desde el primer día. Parecía que habían llegado a una isla en medio de su océano tormentoso. Pero el mar que los rodeaba todavía estaba lleno de tiburones. Y uno de ellos estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Un par de días después, Isabella se sentía inquieta. Aunque el mundo exterior, con los Rinaldi y los Petrov, era peligroso, dentro de la mansión se había formado una especie de santuario. La relación con Dante había cambiado por completo. Hablaban. Se reían. Se tocaban con una familiaridad que se sentía a la vez nueva y extrañamente natural. Pero esa tarde, algo no encajaba. Dante había tenido que salir a una reunión urgente, dejando a Marco a cargo de su seguridad. Isabella tenía un ligero dolor de cabeza y Elena le trajo una taza de té de hierbas a la biblioteca, diciendo que la ayudaría. Gracias, Elena, dijo Isabella, dándole una sonrisa genuina. La mujer mayor asintió, su rostro tan inexpresivo como siempre, pero sus ojos parecieron vacilar por un momento. Isabella bebió el té. Era dulce y calmante. Siguió leyendo su libro, pero las palabras empezaron a bailar en la página. El dolor de cabeza empeoró, convirtiéndose en un mareo vertiginoso. La habitación empezó a dar vueltas. Dejó caer el libro, que cayó al suelo con un ruido sordo. Un miedo frío y reptante se apoderó de ella. El té. Algo estaba en el té. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Se sentía como si estuviera hundiéndose en arenas movedizas. Oyó la voz de Elena, no en la habitación, sino en el pasillo, hablando en voz baja por teléfono. Isabella se arrastró por el suelo, su cuerpo pesado y torpe, y se asomó por la puerta entreabierta de la biblioteca. Vio a Elena de espaldas a ella. Sí, ya se lo ha bebido. Estará fuera en menos de un minuto, susurraba Elena al teléfono. ¿Cuánto tardarás? Bien. Date prisa. Moretti podría volver en cualquier momento. Sí, Rinaldi estará contento. Nos pagará el doble por traerla consciente pero incapacitada. Rinaldi. Elena. La leal y silenciosa Elena era una traidora. Había estado trabajando para los Rinaldi todo el tiempo.
El mundo de Isabella se inclinó violentamente. El mareo se convirtió en una oscuridad que se arrastraba por los bordes de su visión. Intentó gritar el nombre de Dante, pero de su boca solo salió un gemido ahogado. La última imagen que vio antes de que la oscuridad la consumiera por completo fue el rostro de Helena, que se giraba y la miraba con ojos fríos y sin una pizca de remordimiento. La traición había venido desde dentro de la fortaleza, desde el lugar que había empezado a llamar hogar. La oscuridad se retiró de la mente de Isabella como una marea lenta y sucia, dejando tras de sí una playa de dolor punzante en su cabeza y la sensación de algodón en su boca. Lo primero que registró fue el movimiento. Estaba en un vehículo, el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto vibraba a través del suelo. Intentó moverse, pero sus muñecas y tobillos estaban atados con bridas de plástico que se clavaban dolorosamente en su piel. El pánico, frío y agudo, la atravesó, despejando los últimos vestigios de la droga. Abrió los ojos. Estaba en la parte trasera de una furgoneta sin ventanas, la única luz provenía de una pequeña rendija bajo las puertas traseras. Y no estaba sola. Un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla la observaba desde un rincón, con una pistola apoyada con indiferencia en su regazo. Helena. Rinaldi. La traición la golpeó con la fuerza de un golpe físico, casi tan dolorosa como la certeza de su captura. La habían drogado y secuestrado en el único lugar donde había empezado a sentirse segura. Dante. Su nombre era un grito silencioso en su mente. ¿Se daría cuenta? ¿Volvería a tiempo? El coche se detuvo. Las puertas traseras se abrieron de golpe, inundando el oscuro espacio con la luz gris de un aparcamiento subterráneo. El hombre de la cicatriz la agarró del brazo herido, haciéndola gritar de dolor, y la arrastró fuera. «Muévete», gruñó. La condujeron por un pasillo de hormigón hasta un ascensor de servicio. Subieron en silencio. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un lujoso ático, todo cristal y acero, con una vista de la ciudad que rivalizaba con la de Dante. Un hombre le daba la espalda, mirando por el ventanal. Era más bajo que Dante, pero tenía una complexión robusta y un aire de arrogancia en la forma en que sostenía su copa de vino. «Ah, la bella Isabella», dijo sin volverse. «He oído hablar mucho de ti. Dicen que has hechizado al demonio de Moretti». Se giró, y Isabella reconoció el rostro de las fotos de los periódicos que Dante le había mostrado. Antonio Rinaldi. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Bienvenida. Espero que tu viaje haya sido cómodo». «Déjame ir», dijo Isabella, su voz sorprendentemente firme. «¿Dónde está Helena? ¿Cuánto le pagaste para que traicionara a su jefe?» Rinaldi se rió. Helena era una inversión a largo plazo. Muy leal al dinero, esa mujer. Pero no te preocupes por ella. Preocúpate por ti. Eres mi invitada. Y mi póliza de seguro. ¿Qué quieres de Dante? Si es dinero. Oh, esto no es por dinero, querida. Es por respeto. Por poder. Moretti se ha vuelto descuidado, blando. Se rumorea que ha encontrado una debilidad. Y aquí estás tú, dijo, haciendo un gesto hacia ella. Su posesión más preciada. Voy a despojarlo de todo lo que ama, empezando por ti. Lo haré mirar mientras te hago mía y luego lo mataré lentamente. La crudeza de su amenaza la dejó helada, pero el fuego de Dante se había contagiado. Levantó la barbilla. Te equivocas. No soy su debilidad. Soy la mujer que te verá arder en el infierno. Dante te encontrará. Y cuando lo haga, rogarás por una muerte rápida que él no te concederá. La sonrisa de Rinaldi se desvaneció, reemplazada por un destello de ira. La abofeteó. El golpe fue rápido y certero, haciendo que su cabeza girara y sus labios sangraran. Tienes el mismo fuego que él. Lo apagaré. Llevaosla. Encerradla en la habitación de invitados. Que piense en su nueva vida como mi mujer. Mientras la arrastraban, ella no gritó. Solo miró a Rinaldi con un odio tan puro que pareció hacerlo retroceder un paso. Era la mirada que le había reservado a Dante,
pero ahora, comparado con este hombre, Dante era un protector. Su protector. Dante entró en la mansión y un silencio antinatural lo golpeó. Normalmente, a esta hora, podía oír el suave murmullo de la televisión en la sala de estar o el sonido de Isabella pasando las páginas de un libro en la biblioteca. «Isabella», gritó, su voz más alta de lo normal. El eco fue su única respuesta. Un trozo de hielo se formó en su estómago. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta su dormitorio. Vacío. El camisón que ella había llevado la noche anterior estaba doblado sobre la cama, pero no había rastro de ella. Su corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Recorrió la casa, gritando su nombre, su voz cada vez más desesperada. En la biblioteca, vio el libro de ella tirado en el suelo. Junto a él, una taza de té, volcada, un charco oscuro manchando la alfombra persa. Su sangre se heló. El té. Elena se lo había ofrecido. Elena, rugió, su voz haciendo temblar las paredes. No hubo respuesta. Marco entró corriendo, con la pistola en la mano, alertado por los gritos. «¿Jefe? ¿Qué pasa?» «No está», dijo Dante, su voz baja y mortalmente tranquila, lo que era mucho más aterrador que sus gritos. «Isabella no está. Y Elena tampoco. Revisa las grabaciones de seguridad. Ahora». Mientras Marco corría hacia la sala de seguridad, Dante cogió su teléfono y marcó un número. «Reúne a todos los hombres. A todos. Quiero un bloqueo de la ciudad. Aeropuertos, estaciones de tren, autopistas. Nadie entra, nadie sale sin que yo lo sepa. Buscad a una mujer. Elena. De unos 60 años. Encontradla. Traédmela viva. La quiero viva». Colgó justo cuando Marco volvía, con el rostro pálido. Las cámaras fueron desconectadas durante 7 minutos, hace una hora. Justo antes de que Elena saliera por la puerta de servicio, sola. Pero en el camino de entrada, unos 15 minutos antes, una furgoneta de reparto entró. No era una de las nuestras. Falsificó las credenciales. Se fue justo antes de que las cámaras volvieran a funcionar. Rinaldi, siseó Dante, la palabra saliendo como un veneno. Aplastó el teléfono en su puño, el cristal y el metal crujiendo bajo la presión. Se giró hacia Marco, y el hombre, un asesino curtido, retrocedió instintivamente ante la furia pura que emanaba de su jefe. Los ojos de Dante eran pozos de infierno. «Encuéntralo. Vuelca cada piedra de esta maldita ciudad. Quema cada uno de sus almacenes, cada uno de sus negocios. Quiero la cabeza de Antonio Rinaldi en una bandeja. Pero la quiero después de que me haya dicho dónde está ella. Ve». El infierno se desató en la ciudad esa noche. Los hombres de Moretti, liberados de cualquier restricción, cayeron sobre el imperio de Rinaldi como una plaga. Los negocios ardieron, las entregas fueron interceptadas, y los hombres de Rinaldi desaparecieron de las calles, solo para reaparecer horas después en salas de interrogatorios improvisadas, balbuceando todo lo que sabían. Dante dirigió la operación desde su despacho, un general oscuro moviendo sus piezas en un mapa de la ciudad. Pero no era suficiente. Estaba demasiado lejos. Necesitaba estar en la calle, cazando. Llamó al padre de Isabella. Ricardo contestó con voz temblorosa. «Moretti». Tuvo su oportunidad, dijo Dante sin preámbulos. «Los Rinaldi te usaron para intentar llegar a ella. Ahora la tienen. Si sabes algo, cualquier cosa, la más mínima migaja, dímelo ahora. Tu vida depende de tu respuesta». Se oyó un sollozo al otro lado de la línea. «Lo juro por la memoria de mi esposa, no sé nada. Solo me contactaron una vez». Después de eso, silencio. «Por favor, tienes que encontrarla. Tienes que salvar a mi niña. Ella dejó de ser tu niña el día que la apostaste en un juego de cartas», dijo Dante, y colgó. El hombre era un callejón sin salida, una pérdida de tiempo. Justo entonces, Marco entró. «Jefe. La encontramos. A Elena».
Se escondía en un motel barato cerca del aeropuerto. Va a hablar. Dante se levantó. Prepara el coche. La encontraron en una habitación sucia que apestaba a lejía y desesperación. Cuando vio a Dante, todo el color abandonó su rostro. Se arrodilló, suplicando. Él me obligó, señor Moretti. Amenazó a mi familia, a mis nietos. Dante la observó con un desprecio glacial. Levántate. Mírame a los ojos cuando mientas. Ella se levantó, temblando. ¿Dónde está?, preguntó él en voz baja. El ático. Su ático en el edificio Penaligon. Dijo que la mantendría allí, que la quería para él. Antes de que pudiera terminar la frase, Dante se había girado y se dirigía a la puerta. Se detuvo y miró a Marco por encima del hombro. Ocúpate de ella. Asegúrate de que sus nietos nunca tengan que volver a preocuparse por nada. Ni siquiera por recordarla a ella. El mensaje fue claro. Elena dejó escapar un gemido ahogado mientras Dante se marchaba. La justicia del don era tan irrevocable como la muerte. El edificio Penaligon era una fortaleza de cristal y acero. Asaltarlo de frente era un suicidio. Pero Dante no jugaba según las reglas de nadie. Él era las reglas. Utilizando planos robados y la intimidación pura, sus hombres se infiltraron en el edificio a través del aparcamiento y las escaleras de servicio, asegurando cada piso por debajo del ático. Dante lideró el asalto final. Subieron en el ascensor privado, con las armas en alto. Cuando las puertas se abrieron en el ático, la batalla fue breve y brutal. Los hombres de Rinaldi fueron superados y eliminados con una eficiencia despiadada. Dante no disparó ni una vez. Se movía a través del caos, un depredador concentrado en un único objetivo. Encontró a Rinaldi en el salón principal, usando a Isabella como escudo humano, con un brazo alrededor de su cuello y una pistola en su sien. Ella no lloraba. Sus ojos, llenos de un odio feroz, estaban fijos en los de Dante. Atrás, Moretti, gritó Rinaldi, el sudor brillando en su frente. O le vuelo la cabeza. Dije que te lo quitaría todo. Dante se detuvo. Su rostro era una máscara de calma letal. Miró a Isabella, y en esa mirada silenciosa, hubo una conversación entera. Confía en mí. Suéltala, Antonio. Puedes irte. Te daré un pasaje seguro fuera del país. Termina esto ahora. Rinaldi se rió, una risa histérica. ¿Crees que soy estúpido? Me matarías antes de que llegara al ascensor. No. Moriremos los tres juntos. O mejor aún, la mataré a ella primero, para que puedas verla. No pudo terminar la frase. En un movimiento tan rápido que fue casi un borrón, Isabella hundió el tacón de su zapato en el empeine de Rinaldi con toda su fuerza. Él aulló de dolor, su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Fue todo lo que Dante necesitó. Disparó. Un único disparo. La bala atravesó el hombro de Rinaldi, justo el que sostenía el arma. La pistola cayó al suelo con estrépito. Isabella se apartó de un empujón. Dante estaba sobre Rinaldi antes de que éste tocara el suelo, su rostro contorsionado por una furia que era casi inhumana. Le llovieron los golpes. Una y otra vez. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en la habitación. Tú, no, la, tocas. Fue Marco quien lo apartó. Jefe. Jefe, ya está. Se acabó. Dante jadeaba, su pecho subiendo y bajando, la sangre de Rinaldi en sus nudillos. Se levantó y caminó hacia Isabella, que se había apoyado contra la pared, temblando. La examinó de la cabeza a los pies. Vio el moratón en su mejilla, la sangre seca en su labio. Su furia se transformó en una angustia palpable. ¿Te hizo algo más?, preguntó, su voz quebrada. Ella negó con la cabeza, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Estoy bien. Sabía que vendrías. Siempre, susurró él, y la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en su cabello. Siempre vendré por ti. La sostuvo con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse.
Se quedaron así, en medio de la destrucción, el único punto de calma en un mundo de violencia. Días después, la paz había regresado a la mansión. Una paz nueva, más fuerte. Ya no era una prisión. Era un santuario. Una noche, estaban en el balcón de su dormitorio, mirando la ciudad. Ella se acurrucó contra su pecho y él la rodeó con sus brazos. Mi padre llamó, dijo ella en voz baja. Está destrozado. Sabe que ayudaste a saldar sus deudas restantes, las que tenía con otros. No entiende por qué. Lo hice para que nunca más tuviera una razón para buscarte, para que no pudiera ser usado como palanca contra ti. Hice que lo exiliaran de la ciudad, respondió Dante. Ya no puede hacerte daño. Gracias, susurró ella. Él eligió su camino hace mucho tiempo. Levantó la vista para mirarlo. ¿Y nosotros, Dante? ¿Qué somos? Él le acarició la mejilla. Eres la dueña de esta casa. Eres la reina de este imperio. Eres la dueña de mi corazón. Cásate conmigo, Isabella. Sé mi esposa. Oficialmente. Delante del mundo entero. Dale un nombre al caos que creamos juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella, pero esta vez eran de alegría. Sí, dijo, su voz ahogada por la emoción. Sí, me casaré contigo. Él la besó, un beso profundo y lleno de promesas, un futuro forjado en las cenizas de un pasado violento. 3 años después, la risa de un niño pequeño llenaba los jardines que una vez habían sido patrullados por guardias armados. Marco, ahora con una cojera casi imperceptible, empujaba a un pequeño de 2 años con un rebelde cabello oscuro y los ojos desafiantes de su madre en un columpio. Dante observaba desde la terraza, con su brazo alrededor de la cintura de Isabella, que acunaba una suave protuberancia bajo su vestido. Un niño con tu temperamento y la terquedad de su madre. Vamos a tener las manos llenas, dijo Dante, sonriendo. Isabella apoyó la cabeza en su hombro. Un Moretti más para mantenerte alerta. Y una niña en camino para que la mime sin remedio. Tu imperio está completo, mi don. Él se rió, un sonido genuino y lleno de alegría. Mi imperio eras tú. Siempre fuiste tú. La besó suavemente, un gesto lleno de amor y gratitud. El mundo exterior todavía susurraba su nombre con miedo, pero dentro de los muros de su hogar, era solo un esposo y un padre. La reclamó por una deuda, por un orgullo ciego, creyendo que el poder y la posesión eran el único legado que importaba. Pero cuando casi la perdió, cuando vio el verdadero rostro del mal intentando arrebatársela, el arrepentimiento y un amor feroz le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Dante e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en el poder ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la lealtad feroz. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la batalla, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.